buenas tardes chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida cotidiana y pues aquí podemos ver que tenemos una frase. Dice, no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. En base a esta frase, ¿alguien me puede decir si tiene alguna idea del tema que vamos a hablar el día de hoy? A ver, Sofía, muy bien. Ok, escuché varias ahí respuestas que tienen que ver con lo que son las emociones. Y precisamente el tema de hoy que vamos a abordar es el tema de regularización emocional. ¿Alguien tiene una idea sobre qué son las emociones? ¿Alguien que me pueda decir para ir anotando? Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Les parece? Así que vamos a poner, nuestro tema es emociones. A ver, alguien que tenga una idea, ¿qué se les viene a la mente con emociones? Alguien por ahí dijo sentimiento. A ver, ¿alguien más? Alegría. ¿Qué más entienden por emociones? ¿Ustedes qué entienden? Si yo les hablara, si les dijera, me tienen que explicar el tema de emociones con lo único que saben. ¿Qué es lo primero que diría? O algunas emociones que quieran sentir. Otra emoción es el miedo. Muy bien. Alguien lo relacionó, escuché, con experiencias. Bueno, todas estas respuestas que me dieron son válidas porque pues entran dentro del tema que estamos viendo, que son las emociones. Si bien, por ejemplo, aquí muchos mencionaron que lo relacionan con sentimiento, alegría, miedo y experiencias. Las emociones básicamente pues van a ser aquellas respuestas que vamos a obtener ante alguna situación o alguna experiencia que pase en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera, vamos a hacer un examen sorpresa, la respuesta que ustedes van a tener va a ser una situación de qué emoción creen que ustedes tendrían hasta a esta situación que yo les estoy diciendo. A ver, por ahí escuché miedo, sorpresa, nervios. Muy bien, y todas estas situaciones, todas estas emociones pues son muy válidas. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el asco es una emoción o no es una emoción? A ver, levante la mano quien diga que no es una emoción. A ver, vamos a ver. Nadie más dice que no es una emoción. Muy bien. Ahora levante la mano quien diga que sí es una emoción. Muy bien. ¿Por qué creen que el asco no es una emoción? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las emociones básicas. Emociones básicas. ¿Por qué creen que se llama emociones básicas? A ver, alguien que sepa por qué decimos que son emociones básicas y no emociones como cualquier otra. Escucho sus respuestas por ahí. A ver. Muy bien, Sofía. Muy bien, Juan. Bueno, se llaman emociones básicas porque son las principales emociones que sentimos. Después de estas emociones vienen las emociones secundarias que son derivadas de las emociones básicas. ¿Alguien me puede decir alguna emoción básica? Bueno, primero aquí tenemos ya algunas que son emociones básicas, que es la alegría y el miedo. Vamos a notar. Alegría, miedo. ¿Qué otra emoción está muy presente en su día? Que digan, yo siento esta emoción. A ver, ¿alguien más? Enojo. A ver, ¿alguien más?
Nos falta una que también puede ser muy común que escuchamos, que generalmente escuchamos de que, estoy, que están ¿qué? Muy bien, tristes. ¿Qué es tristeza? Ustedes pueden a veces confundir, bueno, muchas personas podemos confundir que el miedo y la tristeza son lo mismo, pero sin embargo son dos cosas diferentes porque son dos emociones básicas que de aquí se derivan algunas emociones secundarias. Incluso la emoción que es sorpresa, desagrado o asco son emociones principales porque de aquí se van a ir desenvolviendo algunas otras más. Bueno, ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que una emoción y un sentimiento es lo mismo o es algo totalmente diferente? A ver, ¿quién le vamos a levantar la mano? ¿Quién dice que sí son lo mismo? Muy bien, bajen la mano. Ahora vamos a levantar la mano quien diga que no es lo mismo. Muy bien, a ver, somos muy poquitos los que dicen que no es lo mismo. A ver, ¿alguien me quiere decir por qué dicen que una emoción y un sentimiento no es lo mismo? Correcto, por ahí escuchamos una respuesta muy acertada que dice que una dura más y una menos. Y en efecto, las emociones por lo general suelen ser muy rápidas y pueden ser instantáneas, pero son muy profundas. En cambio, los sentimientos duran mucho más y estos van a depender de cómo reaccionamos a lo largo que va ocurriendo el hecho que se nos presenta. ¿Ustedes creen que sentir es bueno o es malo? ¿Sentir alegría es bueno o es malo? Es bueno, ok. ¿Miedo también es bueno o es malo? A ver, ahí escuché unos que dicen que es bueno y uno es malo. Enojo, de los dos, tristeza, ¿es bueno o malo sentir también tristeza? Bueno, por ahí escucho que hay muchos quienes dicen que es bueno y quienes no es malo. ¿Por qué sentir una emoción dicen que es malo? Porque por lo generalmente estas emociones como el miedo, enojo y tristeza las asociamos con emociones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general son emociones que nos llevan hacia tener una conducta o una reacción de manera no positiva. Pero sin embargo, sentir una emoción es bueno. ¿Por qué? Si no te permites tú sentir un miedo, sentir el enojo, sentir la tristeza, esa emoción se va a quedar dentro de ti. Y lo que va a pasar es que no vas a deshogar esa emoción y con el paso del tiempo se te van a ir acumulando esas emociones, por muy mínimas que sean, y al final vamos a explotar, como si fuéramos un vaso que le van echando gotitas de agua y con una gotita de agua se va a derramar. ¿Y qué va a hacer? Va a provocar un problema aún más grande. Incluso la alegría, que por lo general lo asociamos con un sentimiento positivo, puede ser negativo. ¿Por qué? Porque todas las emociones debemos de tener un límite de cómo sentirlas. Por ejemplo, la alegría. Supongamos que estamos en el concierto que siempre hemos querido ir, estamos viviendo la alegría, estamos enormemente felices hasta el tope. Pero ¿qué pasa si esa alegría nos hace llevarnos hasta un nivel de entusiasmo súper alto y perdemos que tenemos los pies en la tierra? Nos puede hacer, hay muchas personas que por ejemplo en conciertos de la alegría que se están sintiendo que es muy excesiva, empiezan a reempujarse y empiezan a pelearse. Entonces eso nos hace tener problemas, por lo cual todas las emociones, como su nombre, por ejemplo, alegría, que lo asociamos por ejemplo con una emoción positiva y estos con una energía negativa, ambos son buenos y todos tienen un límite. ¿Por qué? ¿Por qué creen que toda emoción debe sentirse con ese límite? Como ya lo mencionamos anteriormente en el ejemplo de alegría. Pues básicamente todo tiene un límite, porque si no respetamos ese límite, si no sabemos controlar, si no sabemos cuál es ese límite donde podemos llegar a sentir la emoción, podemos explotar y reaccionar de una manera pues que puede traer pues consecuencias negativas a lo largo o a corto plazo. Por ejemplo, lo del concierto. El enojo también, si no tenemos un límite, podemos estallar y es cuando aventamos cosas. Muchas de las veces, a ver, ¿quién cuando se enoja avienta cosas, quiere golpearse a la pared? O hemos visto pues algunas personas que hacen esto o reaccionan de esta manera.
Es por eso que debemos tener un autoconocimiento de nosotros mismos a través del tema de las emociones. Debemos conocer cómo reaccionamos ante nuestra alegría, cómo reaccionamos ante el miedo, cómo reaccionamos ante el enojo, cómo reaccionamos ante una sorpresa que tenemos. Conocer hasta dónde nuestro cuerpo está consciente de que estamos sintiendo esa emoción y no que estamos sobrepasándola y llevándola a un límite. Y es aquí donde vamos a entrar al manejo de autorregulación, que es la regulación emocional. ¿Qué es la autorregulación emocional? ¿Alguien tiene idea de qué se les viene a la mente con la palabra autorregulación emocional? Bueno, muy bien, perfecto. Todas las respuestas, ya saben, son válidas y estamos totalmente de acuerdo con el tema, lo que quiere decir que sí estamos poniendo atención. Pues básicamente la autorregulación emocional es el control que tenemos de las reacciones de un actuar. Es decir, lo que decía, no sabemos el límite de dónde nuestra reacción está bien y dónde está mal. Por ejemplo, el enojo, hay veces que pues nos hace sentir, no sé, como que nuestro cuerpo se altera, como si el corazón nos palpitara a 1000 por hora. Pero un límite sería que ya no sabemos controlar esto y esto nos lleva a sentir una desesperación que nos hace actuar rompiendo cosas, aventando cosas, pegándonos hacia la pared, etc. Pero el tener una autorregulación emocional no significa que no podemos sentir. Al contrario, sentir cualquier emoción, como sea básica o sea secundaria, está bien, pero siempre debemos tener un límite de cómo vamos a sentir. Bueno, después de esta explicación de que sabemos algunas emociones básicas, la autorregulación, que toda emoción tiene un límite, porque por más positiva que la veamos, puede parecer negativa en un cierto tiempo si no ponemos ese límite. Bueno, ahora vamos a pasar, les voy a hacer unas pequeñas situaciones diarias que podemos enfrentar y ustedes me dicen con qué emoción les transmite esa situación y cómo reaccionarían de manera positiva, es decir, de manera sana, no sobrepasando ese límite que nos lleva a hacer cosas negativas. Por ejemplo, tengo un proyecto final que está muy difícil, pero tuve una semana para hacerlo, pero no lo hice porque preferí andar jugando y lo dejé para última hora. ¿Qué emoción ustedes sentirían en ese caso? A ver, alguien que me diga. Muy bien. Por ahí escucho estrés, frustración, enojo. Ok. Todas estas emociones son válidas de sentir dentro de esta situación, pero ustedes ¿cómo resolverían ese conflicto? Supongamos que ya lo tienes que entregar para un día para otro, tienes el tiempo contado y sientes todas estas emociones juntas. Muy bien, allí algunas dicen que respirar, tomársela todo con calma y ir empezando a hacer poco a poco, pero de acuerdo a un orden que nosotros podamos tener el control de eso. A ver, ahora aquí les voy a hacer una pregunta clave. ¿Todos sentimos la misma emoción en la misma situación? Es decir, por ejemplo, yo me da la noticia de que voy a ir al concierto que siempre he querido. A lo mejor yo puedo reaccionar con alegría. Todos reaccionaríamos alegremente, felizmente, brincando. Algunos otros reaccionan llorando. Es entonces aquí donde nos damos cuenta que no todas las personas sentimos la misma emoción ante la misma situación que se nos presenta. Aunque sea la misma situación, depende de la persona, la vive de diferente manera. Y no está mal eso, no quiere decir de que a fuerza si yo sentí alegría, todos tienen que sentir alegría. Está bien que algunos lo sientan de manera distinta, por ejemplo, algunos lo pueden sentir con alegría, otros se ponen a llorar, pero dicen estoy llorando por alegría, algunos lo pueden recibir como sorpresa y es cuando se quedan como en shock de recibir esa noticia que pues impacta mucho. Entonces, aquí el punto clave al que quiero llegar es que es muy importante que conozcamos qué son las emociones, nuestras emociones básicas y este autocontrol.
el saber todas estas emociones, como para qué les serviría en su vida, para qué les puede servir que ustedes conozcan las emociones, las reacciones que tienen ante la emoción y el autocontrol y la autorregulación de esta emoción. A ver, alguien que quiera opinar y que me quiera decir como para qué cree que les sirve en su vida cotidiana. Muy bien, escuchar respuestas como para saber controlarnos ante situaciones, no sobrepasar nuestros límites. Y sí, son muy acertadas sus respuestas, pero también para algún uso que les podemos dar sobre este tema es para empatizar con la demás gente. Es decir, que cuando veamos que alguna persona esté pasando por alguna reacción de esta emoción, por ejemplo, el enojo y el miedo, tratemos de comprenderla y no solo juzgarla, porque no todos, como ya dijimos, no todos vamos a actuar de la misma manera en cómo actuamos nosotros mismos. Bueno, hasta aquí pues ya va quedando claro el tema de emociones básicas. Dentro de la autorregulación de emociones existen varias formas en las cuales podemos llevar a cabo esta regulación emocional. Por ejemplo, existen técnicas de respiración, las cuales nos ayudan a controlar y hacer que esta emoción vaya disminuyendo de manera favorable y no nos lleve a sobrepasar este límite. Así que para esto les voy a ir explicando el nombre de la respiración, les voy a ir dando instrucciones, les voy a decir como en qué consiste, para que nos ayuda y las vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Bueno, la primera respiración es la respiración abdominal, que pues básicamente esta respiración consiste en inhalar todo el aire que podamos, retenemos un ratito ahí y después vamos a dejar salir, vamos a ir expulsando ese aire. Esta respiración principalmente nos ayuda como en temas de estrés, cuando estamos desesperados, muy estresados, muy enojados, que no sabemos el cómo reaccionar, y esto nos ayuda a tomarnos una pausa, poder reflexionar, que nuestras emociones se vayan controlando de manera correcta y de esta manera encontrar una solución de manera favorable que nos favorezca no solo a nosotros, sino a las personas que también están involucradas dentro de esa situación que nos hizo sentir esta emoción. El primer paso para realizar esta emoción, nos vamos a sentar todos derechitos en sus bancas. A ver, vamos a esperar a que se sienten todos derechitos, volteando hacia enfrente, en postura recta. Y bueno, vamos a empezar. Me van a ir siguiendo las instrucciones y van a ir haciendo el ejercicio conmigo, ¿ok? Vamos a poner la mano sobre el estómago y la otra sobre el pecho, como en la parte del estómago y el abdomen. Vamos a inhalar profundamente. Vamos a retener la respiración por 3 segundos. 1, 2, 3. A 1 vamos a soltar y vamos a sentir cómo nuestra mano que está en el estómago poco a poco se va haciendo para adentro, porque es donde estamos sosteniendo el aire. Y lo vamos a ir sintiendo que el pecho se infla como, no se infla como tal, pero sí vamos sintiendo esa presión. Ahora vamos a soltar el aire por la boca despacio, despacio, y vamos a sentir cómo nuestro abdomen se va inflando. Vamos a permitir que nuestro abdomen se infle hasta donde ya no podamos sacar más aire. ¿Ok? Listo. A ver, ahora inhalamos, exhalamos. Otra vez, inhalamos y exhalamos. Nuevamente vamos a hacer este ejercicio para que se nos quede grabado. Ponemos la mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Inhalamos, retenemos el aire, 1, 2, 3, y vamos a soltar despacio por la boca, permitiéndonos sentir cómo nuestro abdomen se va inflando. Bueno, ahora otra técnica de respiración que también podemos implementar es la inhalación profunda. Todas estas técnicas se pueden implementar en cualquier alegría que tengamos. ¿Por qué? Porque todas nos permiten hacer una pausa que nos hacen conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de nuestra realidad a la que nos estamos enfrentando, y nos hacen tener los pies en la tierra. La inhalación profunda es una de las más básicas que podemos conocer, y pues bueno, vamos a intentarlo. Vamos a respirar, vamos a inhalar el aire por la nariz. Lo más que puedan, vamos a inhalar lo más que te puedan. Vamos a retener el aire. 1, 2, 3.
y empezamos a soltar despacio, de manera despacio, hasta que todo el aire salga de nuestro cuerpo. Volvemos a respirar, respiramos normalmente para recuperarnos y volver a hacerlo. Estas técnicas de respiración se deben de hacer de manera correcta, con un límite, ir lento, no tan lento ni tan rápido. ¿Por qué? Porque nos podemos hiperventilar y nos podemos marear en ocasiones. Así que vamos a volver a respirar, inhalamos lo más que podamos. Retenemos el aire, 1, 2, 3 y exhalamos despacio, despacio. Muy bien. Ahora otra técnica que les vamos a dar es la respiración cuadrada o respiración 4x4. Para esto vamos a ponernos de manera recta y vamos a imaginar un cuadrado. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar de este lado. Vamos a inhalar y vamos recorriendo la mano y llegamos al otro puntito, a la otra esquina de nuestro cuadrado y soltamos. Soltamos hasta llegar al otro puntito. En el otro puntito nuevamente, para recorrer al otro, vamos a inhalar y vamos a ir dibujando las rayitas hasta que llegamos al otro puntito. Soltamos y la vamos a cerrar al cuadrado. Esta es la respiración 4x4, porque pues básicamente vamos a imaginar que tenemos los 4 puntitos que forman el cuadrado y las vamos a ir uniendo. Esto quiere decir inhalar, exhalar y exhalar. Estas técnicas de respiración las pueden realizar cuantas veces crean ustedes necesarios hasta que se sientan de una mejor manera para poder afrontar ante la situación. Muchas de las veces cuando afrontamos nos dejamos vivir la emoción al máximo y la queremos afrontar de manera instantánea. La situación, muchas de las veces podemos cometer errores o poder decir palabras que no queremos decir en ese momento y que pueden afectar a la otra persona. Y ya cuando estamos de manera más controlados, pensamos y decimos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Y es como nos empezamos a arrepentir del por qué hemos dicho eso. Muchas de las veces lo que funciona es, por ejemplo, no sé, cuando se enojan con sus novios y les quieren decir un montón de cosas que hasta de lo que se van a morir ahí, una de las cosas les empiezan a escribir mensajes así de que rápidamente diciéndole todo lo que están sintiendo en ese momento y les pueden decir palabras muy hirientes que no quisieron decir en ese momento. Y ya cuando se les pasa el enojo, pues ya ven todo lo que le escribieron y dicen, ¿por qué le dije eso? Pero pues ya es tarde porque ya la otra persona miró el mensaje, lo pudo interpretar de otra manera y el problema puede hacerse más grande. Una recomendación que se puede hacer en este caso es, por ejemplo, cuando estamos así de que muy enojados, escribamos el mensaje, ya sea el mensaje normal o en notas, pero no hay que mandar el mensaje. Hay que esperar, respiramos, nos hacemos conscientes de la situación, de los puntos de vista que tenemos las personas involucradas en esa situación y después volvemos a leer el mensaje y vamos a ir borrando ya lo que no queremos decir y nos vamos a ir dando cuenta de que nuestra emoción está al tope. Otra técnica que también puede ayudar para regular estas emociones y tener un autocontrol es escribir o dibujar. Muchas personas lo que hacen es que escriben lo que están sintiendo. Incluso muchas veces no escriben ni siquiera lo que sienten de la emoción, escriben alguna otra cosa vaga, empiezan a dibujar y de esa manera bajan sus niveles de emoción para hacerse conscientes de la realidad. Bueno, para finalizar, ya vamos a ir finalizando esta clase, pues ya quiero que vamos a hacer un recuento de los temas que miramos en esta clase. A ver, ¿alguien me puede mencionar algunas palabras que vimos el día de hoy? A ver, vamos a poner de esta manera. Okay. A ver, alguien me dice respiración. ¿Alguien más me dijo regulación? Control. Manejo. Sentimientos.
conocimiento y técnica. Pues muy bien, esas palabras que se usaban, pues quiero decir que comprendimos muy bien el tema porque todas estas palabras se fueron abordando, que fueron los temas a través de esta clase. Para finalizar la clase y ya podemos ir, les voy a pedir que hagamos una pequeña reflexión ante dos preguntas que les voy a hacer. ¿Es correcto o no es correcto sentir las emociones? Vayan anotando en su hojita porque me las van a responder de manera muy breve para saber que sí estuvieron atentos, hicieron reflexión de esto. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido en la clase de hoy en nuestra vida cotidiana? Estas dos preguntas me las van a responder en una hojita, van a hacer su reflexión, vamos a analizar la clase que vimos el día de hoy y me van a responder para qué les sirvió, por si es importante sentir, si debemos sentir o no debemos sentir y por qué, ¿ok? Bueno, alguien que me quiera dar alguna reflexión que se haya llevado el día de hoy, si son útiles, si no son útiles. Y por aquí escuchamos que nos dijeron que sí son útiles porque las podemos aplicar en nuestra vida diaria, porque estamos expuestos diariamente a situaciones y todos los días sentimos alguna emoción, aunque a veces sea muy baja o muy alta. Y pues bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos para la siguiente clase y me entregan las hojitas para finalizar.